En la vida, pequeñas decisiones pueden desencadenar grandes consecuencias, y la Biblia no es una excepción. Un concepto conocido como efecto mariposa nos muestra cómo una insignificante equivocación puede tener repercusiones devastadoras. En las Sagradas Escrituras encontramos un ejemplo sorprendente de este fenómeno en la vida de los patriarcas. La historia de Jacob y su familia está llena de errores que, aunque pequeños al principio, casi llevaron a la destrucción de toda una nación. ¿Qué acto de engaño en la vida de Jacob desencadenó una serie de eventos que casi llevaron a la destrucción de su familia y cómo influyó en las generaciones futuras? ¿Cómo influyeron directamente las actitudes de Jacob en un caso horrible por el que pasó su hija Dina? Jacob, el nieto de Abraham, se vio envuelto en una serie de eventos desafortunados que empezaron con un error aparentemente insignificante de su abuelo. Este error desencadenó una serie de problemas que afectaron no solo a Jacob, sino también a sus hijos y a toda su descendencia. La matanza de los siquemitas es uno de los episodios más oscuros de la Biblia y muestra hasta qué punto los errores pueden acumularse y llevar a consecuencias catastróficas. Cómo una simple decisión de Abraham, en tiempos de necesidad, afectó profundamente las relaciones familiares de Jacob y sus hijos, provocando rivalidades y conflictos. Pero antes de continuar con este estudio en profundidad, comparte este vídeo con tus seres queridos en WhatsApp, Facebook y Telegram. Bienaventurado el que comparte la palabra de Dios, porque en su corazón brilla la luz del Señor. Si disfrutas este tipo de contenido, deja un comentario abajo con "Quiero más". De esta manera, sabré si debo seguir subiendo nuevos videos. La historia comienza con Dina, la hija de Jacob, que fue deshonrada por Siquem. Este incidente provocó una cadena de eventos que casi llevó a la aniquilación de la familia de Jacob a manos de los cananeos. Sin embargo, detrás de esta tragedia hay una serie de decisiones equivocadas y pecados que se remontan a generaciones anteriores. Para entender completamente esta historia, debemos retroceder en el tiempo y analizar las acciones de Abraham y cómo afectaron a sus descendientes. Dios no ordenó la matanza de los siquemitas. Fue un acto de venganza de Simeón y Leví, hijos de Jacob, que deshonraron el nombre de su familia y pusieron en peligro a todos. Esta historia nos deja con muchas preguntas y nos muestra cómo las malas decisiones pueden tener consecuencias terribles, no solo para los individuos, sino para generaciones enteras. Todo comenzó con Abraham, el patriarca de la fe, quien cometió un pequeño error que tuvo grandes repercusiones. Cuando hubo hambre en la tierra de Canaán, Abraham decidió ir a Egipto en busca de alimento sin consultar a Dios. Génesis 12:10. Este acto de independencia fue el primer eslabón en una cadena de eventos que afectaron a sus descendientes. En Egipto, Abraham mintió sobre su relación con Sarai, diciendo que era su hermana y no su esposa. Esta mentira llevó a que el faraón tomara a Sarai como su esposa, lo cual provocó problemas y tensiones. Génesis 12:14-20. Aunque Dios intervino para proteger a Sarai, las consecuencias de esta mentira se extendieron mucho más allá de ese momento. Uno de los resultados fue que Abraham adquirió siervos y siervas, entre ellos Agar, quien más tarde sería la madre de Ismael. La decisión de Abraham de tomar a Agar como concubina, incitado por Sarai, fue otro error que tuvo repercusiones a largo plazo. Génesis 16:1-4. Ismael, el hijo de Agar, no fue el hijo de la promesa, lo que llevó a conflictos dentro de la familia de Abraham. Estos conflictos y tensiones se transmitieron a las generaciones futuras, afectando a Isaac y luego a Jacob y sus hijos. Este pequeño error de Abraham, aunque parecía insignificante en su momento,
inició una serie de eventos que tuvieron un impacto profundo en la historia de su familia. La lección aquí es clara. Nuestras decisiones, por pequeñas que sean, pueden tener consecuencias duraderas y significativas. La historia de Dina, la hija de Jacob y Lea, es una de las más trágicas y perturbadoras de la Biblia. Un día, Dina salió a ver a las hijas del país y fue vista por Siquem, hijo de Hamor el Hebeo, príncipe de la tierra. Génesis 34:1-2. Siquem la tomó y se acostó con ella deshonrándola. Este acto de violencia desencadenó una serie de eventos que casi llevaron a la destrucción de la familia de Jacob. Siquem, profundamente enamorado de Dina, rogó a su padre que pidiera su mano en matrimonio. Hamor fue a hablar con Jacob y sus hijos, proponiendo una unión entre las dos familias. Sin embargo, los hijos de Jacob, llenos de ira por lo que le había sucedido a su hermana, idearon un plan de venganza. Les dijeron a Hamor y Siquem que se circuncidaran junto con todos los hombres de su ciudad para poder unirse a ellos. Génesis 34:13-17. Al tercer día, cuando los hombres de la ciudad estaban más doloridos por la circuncisión, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron sus espadas y mataron a todos los varones, incluyendo a Hamor y Siquem. Génesis 34:25-26. Luego, los demás hijos de Jacob saquearon la ciudad, llevando consigo todo lo que encontraron. Este acto de violencia y venganza puso en peligro a toda la familia de Jacob, ya que los cananeos y fereceos podían unirse para atacarlos en represalia. Jacob, al enterarse de lo sucedido, se preocupó profundamente por las consecuencias. Temía que sus vecinos se unieran contra él y destruyeran a su familia. Génesis 34:30. Este incidente muestra cómo un acto de violencia puede desencadenar una cadena de eventos que ponen en riesgo la vida de muchos. La historia de Dina es un recordatorio de las graves consecuencias que pueden surgir de actos de deshonra y venganza. Siquem, a pesar de su acto deshonroso, se enamoró profundamente de Dina. Su alma se apegó a ella y deseaba casarse con ella, tratando de reparar el daño causado. Génesis 34:3. Siquem le pidió a su padre Hamor que hablara con Jacob para que pudiera tomar a Dina como esposa. Este acto muestra que, aunque Siquem actuó mal, buscó una manera de rectificar su error, aunque las consecuencias de sus acciones ya habían puesto en marcha una cadena de eventos trágicos. Hermanos míos, estamos viviendo los últimos días en esta tierra. Quiero recalcar que ya todas las profecías se están cumpliendo y se acerca el momento del fin. Te pregunto ahora, si hoy fuera el día del rapto de la iglesia, ¿estás preparado? Decidí lanzar para ustedes mi libro digital Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo. Es exclusivo de nuestro canal y ya ha ayudado a miles de personas en todo el mundo a prepararse para este gran día. Sumérgete ahora mismo en las profundidades de Palabra de Dios y prepárate para este gran día descargando este material que enriquecerá tu vida espiritual. No pierdas el tiempo. Haz clic en el enlace disponible en el primer comentario fijado y descarga de inmediato. Las unidades son limitadas, por lo que es crucial actuar. Ahora, para asegurar el acceso a este poderoso material, hazlo ahora antes de que se acaben las unidades. Hamor, intentando ayudar a su hijo, fue a hablar con Jacob y sus hijos. Propuso una alianza entre sus pueblos, ofreciendo que las familias se unieran a través del matrimonio y compartieran sus tierras y riquezas. Génesis 34:8-10. Sin embargo, los hijos de Jacob estaban demasiado enfurecidos para considerar esta oferta de paz. En lugar de aceptar la propuesta, idearon un plan para vengarse de Siquem y su pueblo. Los hijos de Jacob engañaron a Hamor y Siquem, diciéndoles que solo aceptarían la unión si todos los hombres de su ciudad se circuncidaban. Génesis 34:13-17. Esta propuesta fue aceptada,
Y al tercer día, cuando los hombres estaban más vulnerables por el dolor de la circuncisión, Simeón y Leví atacaron. La masacre que siguió fue brutal y completa y no dejó a ningún hombre vivo en la ciudad. Este engaño y acto de venganza muestra la profundidad del dolor y la ira de los hijos de Jacob. Siquem, aunque intentó corregir su error, no pudo prever la magnitud de la respuesta que sus acciones desencadenarían. Esta historia subraya cómo las malas decisiones, incluso cuando se intentan rectificar, pueden tener consecuencias devastadoras. La ira y el dolor de los hijos de Jacob los llevaron a cometer un acto de venganza que afectó profundamente a su familia. El engaño de proponer la circuncisión como condición para la unión entre las familias era una trampa destinada a debilitar a los hombres de Siquem. Esta estrategia fue efectiva, pero el costo fue alto y las repercusiones fueron enormes. Génesis 34, 25-26. Simeón y Leví, motivados por la indignación y el deseo de vengar a su hermana, llevaron a cabo la masacre sin considerar las consecuencias para su familia. La ciudad fue tomada por sorpresa y todos los hombres fueron asesinados. Los hijos de Jacob saquearon la ciudad, tomando ganado, mujeres y niños como botín. Este acto de violencia extrema mostró la falta de control y la profundidad de la furia que sentían. Jacob, al descubrir lo que sus hijos habían hecho, se dio cuenta del peligro en el que se encontraban. Temía que las tribus vecinas se unieran para vengar la masacre de Siquem y destruyeran a su familia. Este temor era real y justificado, ya que los actos de sus hijos habían puesto a toda la familia en una posición vulnerable. Génesis 34:30. La historia de la masacre de Siquem es un recordatorio de cómo la venganza y la ira pueden llevar a decisiones destructivas. Los hijos de Jacob, en su deseo de vengar a su hermana, pusieron en riesgo la vida de toda su familia. Este evento destaca la importancia de la moderación y la reflexión antes de tomar decisiones impulsivas y peligrosas. La matanza de los siquemitas es uno de los episodios más oscuros y controvertidos de la Biblia. Simeón y Leví, llenos de ira y sed de venganza, atacaron y mataron a todos los hombres de la ciudad de Siquem mientras estaban indefensos debido a la circuncisión. Génesis 34:25. Este acto de violencia fue brutal y despiadado, y aunque fue motivado por el deseo de proteger el honor de su hermana, tuvo consecuencias devastadoras. Los demás hijos de Jacob se unieron al saqueo de la ciudad, tomando todo lo que podían. Esto incluyó ganado, bienes y personas como botín. Génesis 34, 27, 29. La violencia y el saqueo fueron totales y la ciudad fue devastada. La ira de Simeón y Leví, aunque comprensible desde una perspectiva emocional, resultó en un acto de venganza que puso en peligro a toda la familia de Jacob. Jacob, al enterarse de lo que había sucedido, quedó consternado. Comprendió que sus acciones habían hecho que él y su familia fueran odiados por los habitantes de la tierra, los cananeos y los fereceos. Temía que estas tribus se unieran para atacarlos y exterminarlos. Génesis 34:30. La preocupación de Jacob no era infundada, ya que los actos de violencia pueden desencadenar reacciones en cadena de venganza y represalias. Este evento subraya las peligrosas consecuencias de la venganza. La ira y el dolor pueden llevar a decisiones precipitadas que tienen repercusiones duraderas. La matanza de los siquemitas no solo puso en peligro a la familia de Jacob, sino que también manchó su reputación y los hizo vulnerables a futuros ataques. Jacob, al darse cuenta de la gravedad de la situación, tuvo una reacción comprensible de miedo y preocupación. Estaba aterrorizado por las posibles represalias de las tribus cananeas y fereceas, que podían unirse para destruir a su familia en venganza por la matanza de Siquem. Este miedo era justificado, ya que sus acciones
habían hecho que su familia fuera vista como una amenaza y un enemigo en la región. Génesis 34:30. Además del miedo a la represalia, Jacob también enfrentó una crisis moral y espiritual. Sabía que la matanza no había sido ordenada por Dios y que sus hijos habían actuado de manera brutal y despiadada. Esto lo puso en una posición difícil, ya que tuvo que enfrentar no solo el peligro físico, sino también las consecuencias espirituales y morales de los actos de sus hijos. En medio de esta crisis, Jacob buscó la dirección divina. Dios le instruyó a subir a Betel y hacer un altar, recordándole la promesa que le había hecho durante su huida de Esaú. Génesis 35:1. Esta instrucción fue un recordatorio de la necesidad de volver a Dios y buscar su guía en tiempos de crisis. Jacob obedeció y llevó a su familia a Betel, donde hicieron un altar y se purificaron, eliminando los dioses extranjeros y renovando su compromiso con Dios. La reacción de Jacob a la crisis muestra la importancia de buscar la dirección divina en tiempos de dificultad. Su decisión de seguir las instrucciones de Dios y purificar a su familia fue crucial para su supervivencia y bienestar. Esta historia subraya la necesidad de volver a Dios y confiar en su guía en medio de las adversidades. Un aspecto intrigante de la historia de la matanza de Siquem es el aparente silencio de Dios ante el acto brutal de Simeón y Leví. A lo largo de la Biblia vemos que Dios a menudo responde a la injusticia y la violencia, pero en este caso no hay una intervención inmediata registrada. Esto ha llevado a muchos a preguntarse por qué Dios permitió que ocurriera tal atrocidad sin una respuesta directa. Este silencio puede interpretarse de varias maneras. Una posible interpretación es que Dios permite que los seres humanos ejerzan su libre albedrío, incluso cuando sus acciones son malvadas. Este concepto de libre albedrío es fundamental en la teología bíblica y sugiere que las personas son responsables de sus propias acciones y deben enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Otra interpretación es que el silencio de Dios no significa aprobación. De hecho, la Biblia está llena de ejemplos donde el pecado y la injusticia eventualmente reciben su castigo, aunque no siempre de manera inmediata. En el caso de Simeón y Leví, su violencia tuvo repercusiones a largo plazo, y ambos enfrentaron las consecuencias de sus acciones en el futuro. El silencio de Dios puede verse como una oportunidad para que los seres humanos reflexionen y aprendan de sus errores. La matanza de Siquem fue un momento de gran crisis para Jacob y su familia, y este evento los llevó a una profunda introspección y renovación espiritual. A través de esta tragedia, Jacob y sus hijos aprendieron importantes lecciones sobre justicia, misericordia y la necesidad de seguir la voluntad de Dios. La historia de Jacob y su familia es un claro ejemplo de cómo la degradación espiritual puede afectar profundamente a una familia. A medida que analizamos los eventos que llevaron a la matanza de Siquem, vemos un patrón de decadencia espiritual y moral que comenzó mucho antes de este incidente. La falta de liderazgo espiritual y la indulgencia en pecados personales crearon un ambiente tóxico y destructivo. Jacob, aunque elegido por Dios, cometió varios errores que afectaron la espiritualidad de su familia. Su favoritismo hacia Raquel y su negligencia hacia Lea y sus hijos mayores crearon resentimientos y divisiones dentro de la familia. Este favoritismo no solo afectó las relaciones familiares, sino que también tuvo un impacto negativo en la formación espiritual de sus hijos. Génesis 29:30-31. Los hijos de Jacob crecieron en un ambiente lleno de celos, rivalidades y falta de dirección espiritual. Este entorno llevó a comportamientos destructivos, como la violencia de Simeón y Leví, el pecado de Rubén con la concubina de su padre, Génesis 35:22.
y la traición de Judá a su hermano José, Génesis 37, 26, 28. Cada uno de estos pecados fue una manifestación de la falta de liderazgo y guía espiritual en la familia. Para Jacob, este periodo de degradación espiritual fue una lección dolorosa. Reconoció la necesidad de volver a Dios y de guiar a su familia hacia una renovación espiritual. La instrucción de Dios de ir a Betel y hacer un altar fue un punto de inflexión para Jacob y su familia. Génesis 35, 1-3. Esta renovación espiritual fue crucial para restaurar la unidad y la dirección divina en su hogar. La complicada dinámica familiar de Jacob, con sus 4 mujeres, fue un factor clave en los problemas que surgieron en su hogar. Jacob se casó primero con Lea y luego con Raquel, a quien amaba más. Además, tuvo hijos con las siervas de sus esposas, Silpa y Bilha, creando una familia extensa y compleja. Génesis 29, 23, 30, 3, 10. Lea, aunque menospreciada por Jacob, fue bendecida con muchos hijos. Raquel, por otro lado, fue amada pero inicialmente estéril. Esta dinámica creó tensiones y rivalidades entre las esposas y sus hijos. Cada esposa quería ganarse el favor de Jacob y asegurarse de que sus hijos recibieran más atención y bendiciones. La poligamia de Jacob y su favoritismo hacia Raquel exacerbó las divisiones familiares. Los hijos de Lea, sintiéndose menospreciados, desarrollaron resentimientos que eventualmente se manifestaron en actos de violencia y pecado. La situación de Lea fue especialmente triste, ya que deseaba el amor de Jacob, pero constantemente se sentía relegada. Génesis 29, 32, 35. Este ambiente de favoritismo y rivalidad tuvo consecuencias a largo plazo. Los hijos de Jacob crecieron en un entorno de celos y competencia, lo que llevó a comportamientos destructivos. La falta de cohesión y amor en la familia de Jacob fue un factor importante en los problemas que enfrentaron. La historia de Jacob y sus 4 mujeres es un recordatorio de cómo las decisiones en el ámbito familiar pueden tener repercusiones profundas y duraderas. Jacob nunca escondió su preferencia por Raquel sobre Lea, su primera esposa. Este favoritismo quedó claro desde el principio, ya que Jacob trabajó 7 años adicionales para casarse con Raquel, después de haber sido engañado por Labán, para casarse primero con Lea. Génesis 29, 27, 30. Esta preferencia creó una profunda herida en Lea, quien anhelaba el amor y la atención de su esposo. Lea fue bendecida con muchos hijos, lo que en esa cultura era una señal de favor divino. Sin embargo, a pesar de tener hijos, Lea seguía sintiéndose menospreciada. Cada nacimiento era una esperanza renovada de que Jacob la amaría más. Pero sus expectativas a menudo se veían frustradas. Génesis 29, 31, 35. Esta dinámica familiar tensa contribuyó al ambiente tóxico en el hogar de Jacob. La falta de amor y atención de Jacob hacia Lea tuvo consecuencias en sus hijos. Simeón y Leví, en particular, crecieron con resentimiento hacia su padre y hacia la situación injusta de su madre. Este resentimiento se manifestó en su acto violento contra los siquemitas, una expresión extrema de la ira acumulada y la falta de dirección paterna. El desprecio de Jacob hacia Lea no solo afectó a ella y a sus hijos, sino que también tuvo un impacto duradero en la cohesión familiar. La poligamia y el favoritismo de Jacob sembraron las semillas de la discordia y la rivalidad entre sus hijos, creando un ambiente propicio para conflictos y traiciones. Lea, a pesar de ser menospreciada, se mantuvo fiel y esperanzada en que algún día Jacob la amaría. Cada hijo que nacía era una nueva oportunidad para ella de ganarse el amor de su esposo. Nombró a sus hijos con nombres que reflejaban sus sentimientos y esperanzas, como Rubén, que significa mira, un hijo, y Simeón, que significa Dios ha oído. Génesis 29, 32, 33.
Cada nombre era un reflejo de su deseo de ser amada y valorada. La tristeza de Lea se transmitió a sus hijos. Los hijos de Lea crecieron viendo el favoritismo de Jacob hacia Raquel y sus hijos, lo que generó celos y rivalidades. Este ambiente de favoritismo y competencia tuvo un impacto negativo en su desarrollo emocional y espiritual. Los hijos de Lea se sintieron marginados y menospreciados, lo que contribuyó a su comportamiento agresivo y rebelde. El dolor de Lea también se reflejó en sus decisiones. En un intento por ganar el favor de Jacob, incluso recurrió a comprar el tiempo con él con mandrágoras que Rubén había encontrado. Génesis 30, 14, 16. Este acto muestra hasta qué punto estaba dispuesta a llegar para obtener un poco de la atención y el amor de su esposo. Sin embargo, estos esfuerzos solo subrayaron su desesperación y la difícil dinámica en su matrimonio. La situación de Lea y sus hijos es un recordatorio de cómo el favoritismo y la falta de amor pueden tener consecuencias devastadoras en una familia. La tristeza y el dolor no solo afectan a la persona directamente involucrada, sino que se extienden a sus hijos y a las generaciones futuras. Esta historia subraya la importancia de la igualdad y el amor en las relaciones familiares. Jacob, consumido por su amor por Raquel, a menudo descuidaba a Lea y a los hijos que tenía con ella. Pasaba la mayor parte de su tiempo con Raquel, dejando a Lea y a sus hijos en un segundo plano. Génesis 29:30. Este abandono emocional y físico tuvo profundas repercusiones en la dinámica familiar y en el bienestar emocional de sus hijos. Los hijos de Lea crecieron sin la presencia constante de su padre, lo que afectó su desarrollo y comportamiento. Sin una figura paterna fuerte y presente, Simeón y Leví desarrollaron una ira y una rebeldía que eventualmente se manifestaron en actos de violencia. La falta de un modelo a seguir y de disciplina contribuyó a su comportamiento agresivo y destructivo. El abandono de Jacob también tuvo un impacto en Lea, quien se sentía constantemente menospreciada y desesperada por el amor de su esposo. Su sufrimiento emocional afectó su relación con sus hijos, quienes probablemente percibieron su dolor y su resentimiento. Esta dinámica creó un ciclo de dolor y conflicto que se perpetuó en la familia de Jacob. El descuido de Jacob hacia Lea y sus hijos mayores es un claro ejemplo de cómo la falta de equilibrio y atención en las relaciones familiares puede llevar a consecuencias negativas. La importancia de un liderazgo equilibrado y amoroso en el hogar es crucial para el bienestar de todos los miembros de la familia. La historia de Jacob y Lea nos recuerda la necesidad de ser conscientes de nuestras acciones y su impacto en aquellos que amamos. La falta de autoridad de Jacob sobre sus hijos fue evidente en varios momentos de su vida. Aunque era el patriarca de la familia, Jacob no siempre ejerció el control y la disciplina necesarios para guiar a sus hijos por el camino correcto. Esta carencia de liderazgo se reflejó en los comportamientos rebeldes y destructivos de sus hijos. Uno de los ejemplos más claros de esta falta de autoridad fue la masacre de Siquem. Simeón y Leví actuaron sin la aprobación de su padre y llevaron a cabo una venganza brutal que puso en peligro a toda la familia. Jacob, al enterarse de lo sucedido, expresó su preocupación por las repercusiones, pero no tomó medidas firmes para castigar o corregir a sus hijos. Génesis 34:30. Otro ejemplo fue el pecado de Rubén, quien se acostó con Bila, la concubina de su padre. Génesis 35:22. Este acto de desafío y falta de respeto mostró una clara falta de control y disciplina por parte de Jacob. Aunque mencionó el incidente en su bendición final a sus hijos, no parece haber tomado medidas inmediatas para corregir a Rubén en el momento. La falta de autoridad de Jacob también se manifestó en la traición de sus hijos a José. Los hermanos
celosos del favoritismo de Jacob hacia José, lo vendieron como esclavo y engañaron a su padre, haciéndole creer que había sido devorado por una bestia. Génesis 37, 31, 33. La incapacidad de Jacob para prever y prevenir este acto muestra una vez más la falta de control y dirección en su familia. El pecado de Rubén es uno de los episodios más perturbadores en la historia de la familia de Jacob. Rubén, el primogénito, cometió el grave error de acostarse con Bila, la concubina de su padre. Génesis 35, 22. Este acto no solo fue una traición a su padre, sino que también mostró una profunda falta de respeto y moralidad. Rubén, al cometer este pecado, buscaba afirmar su dominio y posiblemente desafiar la autoridad de su padre. Sin embargo, este acto tuvo el efecto contrario, deshonrándolo y debilitando su posición dentro de la familia. Jacob, aunque no reaccionó de inmediato, nunca olvidó este acto de traición y lo mencionó en su bendición final a sus hijos, donde despojó a Rubén de su primogenitura. Génesis 49, 3, 4. Este incidente también subraya la falta de control y disciplina en la familia de Jacob. La ausencia de una respuesta inmediata y firme a la transgresión de Rubén permitió que otros hijos se sintieran autorizados a cometer sus propios actos de rebelión y violencia. La falta de consecuencias claras y justas por los actos de Rubén fue una señal de la debilidad en el liderazgo de Jacob. El pecado de Rubén tuvo repercusiones duraderas en la estructura familiar. No solo afectó su relación con su padre, sino que también influyó en la dinámica entre los hermanos. Este acto de traición se convirtió en un precedente de los problemas y conflictos que surgirían más tarde entre los hijos de Jacob. La historia de Rubén es un recordatorio de cómo los actos de inmoralidad pueden tener consecuencias profundas y duraderas. Judá, otro de los hijos de Jacob, también cometió actos de inmoralidad que reflejaban la degradación espiritual dentro de la familia. La historia de Judá y Tamar es particularmente notable. Judá, después de la muerte de su esposa, tuvo relaciones con Tamar, su nuera, pensando que ella era una prostituta. Génesis 38, 15, 18. Este acto no solo fue inmoral, sino también un reflejo de la falta de dirección y disciplina en su vida. La relación entre Judá y Tamar fue compleja. Tamar, viuda de los hijos de Judá, se disfrazó de prostituta para asegurar su derecho a tener un hijo, ya que Judá no había cumplido con su deber de darle su tercer hijo como esposo. Este engaño y la consiguiente relación sexual llevaron a Tamar a quedar embarazada. Cuando Judá se enteró, inicialmente quiso castigarla hasta que se dio cuenta de su propia participación en el asunto. Génesis 38, 24, 26. Este incidente muestra cómo la falta de integridad y la inmoralidad pueden crear situaciones complicadas y dolorosas. Judá, al reconocer su falta, admitió que Tamar era más justa que él, ya que había sido negligente en cumplir sus deberes familiares. Esta historia subraya la necesidad de rectitud y responsabilidad, especialmente en posiciones de liderazgo y autoridad. La historia de Judá y Tamar también ilustra la redención y el reconocimiento de los errores. A pesar de sus pecados, Judá finalmente reconoció su mal y trató de enmendarlo. Esta capacidad de admitir errores y buscar la reconciliación es un aspecto crucial en la dinámica familiar y en la restauración de la justicia. La traición a José por parte de sus hermanos es uno de los eventos más impactantes de la historia de Jacob. José, el hijo favorito de Jacob con Raquel, despertó celos y envidia en sus hermanos debido a las atenciones y regalos especiales que recibía, como la túnica de muchos colores. Génesis 37, 3, 4. Este favoritismo exacerbó las tensiones familiares y llevó a una serie de decisiones trágicas. Los hermanos de José, llenos de celos, conspiraron para deshacerse de él.
Inicialmente planearon matarlo, pero finalmente decidieron venderlo como esclavo a una caravana de ismaelitas que se dirigía a Egipto. Génesis 37, 26, 28. Luego engañaron a Jacob, haciéndole creer que José había sido devorado por un animal salvaje, presentándole la túnica ensangrentada como prueba. Génesis 37, 31, 33. Esta traición tuvo profundas repercusiones. José, vendido como esclavo, sufrió muchas dificultades en Egipto, aunque finalmente se convirtió en un líder poderoso y respetado. La familia de Jacob quedó devastada por la pérdida de José, y Jacob cayó en una profunda tristeza, creyendo que su hijo favorito estaba muerto. Esta tragedia mostró las consecuencias devastadoras del favoritismo y los celos. La historia de José también es una historia de redención y perdón. A pesar de la traición, José finalmente perdonó a sus hermanos cuando se reencontraron años después en Egipto. Su capacidad para ver la mano de Dios en sus sufrimientos y su disposición a perdonar fueron cruciales para la reunificación y restauración de su familia. Esta historia subraya la importancia del perdón y la redención en medio de las traiciones y conflictos familiares. Dina, la hija de Jacob y Lea, buscó afecto y amistades fuera de su familia debido al ambiente de tensión y favoritismo en su hogar. Un día salió a ver a las hijas del país y fue vista por Siquem, el hijo de Amor, el príncipe de la tierra. Génesis 34, 1, 2. Siquem la tomó y deshonró, desencadenando una serie de eventos trágicos. El deseo de Dina de buscar compañía fuera de su hogar refleja el impacto del ambiente disfuncional en la familia de Jacob. La falta de atención y cariño en su hogar probablemente la llevó a buscar aceptación y afecto en otros lugares. Este acto inocente de socializar tuvo consecuencias inesperadas y dolorosas, mostrando cómo la falta de cohesión y apoyo familiar puede poner a los miembros de la familia en situaciones vulnerables. La deshonra de Dina provocó una reacción violenta por parte de sus hermanos, Simeón y Leví, quienes, en su afán de vengar a su hermana, llevaron a cabo la masacre de los siquemitas, Génesis 34, 25, 26. Esta reacción extrema no solo puso en peligro a toda la familia, sino que también reflejó la falta de moderación y dirección moral en los hijos de Jacob. La historia de Dina subraya la importancia de un ambiente familiar sano y afectuoso. La búsqueda de Dina por afecto y su trágico encuentro con Siquem son un recordatorio de cómo las deficiencias en el hogar pueden llevar a situaciones peligrosas y dolorosas. Esta historia también muestra la necesidad de protección y apoyo para los miembros más vulnerables de la familia. La poligamia de Jacob y su favoritismo hacia Raquel sobre Lea crearon un ambiente de rivalidad y discordia en su hogar. Jacob se casó con Lea primero debido al engaño de Labán y luego trabajó 7 años adicionales para casarse con Raquel, a quien amaba profundamente. Génesis 29, 27, 30. Este doble matrimonio, aunque común en la época, trajo consigo una serie de problemas que afectaron a toda la familia. Lea, aunque fue la primera esposa de Jacob, siempre se sintió menospreciada y buscó ganarse el amor de Jacob a través de la maternidad. Dio a luz a varios hijos, esperando que cada uno de ellos cambiara el corazón de Jacob hacia ella. Génesis 29, 32, 35. Sin embargo, Jacob continuó mostrando preferencia por Raquel, lo que creó tensiones y rivalidades entre las esposas y sus hijos. Raquel, por su parte, sufrió por su esterilidad y compitió con Lea a través de sus siervas, Zilpa y Bilha, quienes también tuvieron hijos con Jacob. Génesis 31, 8. Esta competencia por la atención y el favor de Jacob exacerbó los conflictos y las divisiones en la familia. Los hijos de cada esposa crecieron en un ambiente de celos y rivalidades que se manifestaron en sus comportamientos y decisiones.
El problema de la poligamia de Jacob es un recordatorio de las complejidades y dificultades que pueden surgir de las relaciones familiares múltiples. La falta de igualdad y el favoritismo pueden crear un ambiente tóxico que afecta a todos los miembros de la familia. La historia de Jacob y sus esposas subraya la importancia de la justicia, el amor y el equilibrio en las relaciones familiares. El robo de la bendición de Esaú por parte de Jacob es uno de los eventos más significativos y controvertidos en la historia de la familia de Isaac. Rebeca, la madre de Jacob, ideó un plan para engañar a Isaac y asegurar que Jacob recibiera la bendición destinada a su hermano mayor, Esaú. Génesis 27, 5-10. Este acto de engaño y manipulación tuvo profundas repercusiones para todos los involucrados. Isaac, ya anciano y casi ciego, pidió a Esaú que le trajera comida de casa para bendecirlo antes de morir. Rebeca, al enterarse de esto, instó a Jacob a disfrazarse de Esaú y llevar la comida a su padre, robando así la bendición. Génesis 27, 18, 24. Jacob, aunque inicialmente reacio, siguió las instrucciones de su madre y engañó a Isaac, recibiendo la bendición destinada a Esaú. Cuando Esaú descubrió lo que había sucedido, se llenó de ira y prometió matar a Jacob en cuanto su padre muriera. Génesis 27, 41. Este evento llevó a Jacob a huir a la casa de su tío Labán para escapar de la venganza de su hermano. La traición y el engaño en la familia de Isaac sembraron la semilla de la discordia y el conflicto que duraría muchos años. El robo de la bendición de Esaú por parte de Jacob subraya las consecuencias de la manipulación y el engaño. Aunque Jacob recibió la bendición, tuvo que enfrentarse a la ira de su hermano y vivir muchos años en el exilio. Esta historia muestra cómo los actos de deshonestidad pueden tener repercusiones duraderas y dolorosas para todos los involucrados. El favoritismo de Isaac y Rebeca hacia sus hijos exacerbó las tensiones en la familia. Isaac prefería a Esaú porque le gustaba su casa, mientras que Rebeca amaba más a Jacob. Génesis 25, 28. Esta división parental creó un ambiente de competencia y resentimiento entre los hermanos, que culminó en el engaño para obtener la bendición patriarcal. Este favoritismo también reflejaba la dinámica de poder y las expectativas dentro de la familia. Isaac, siendo el patriarca, tenía la autoridad de otorgar la bendición, pero Rebeca, quien recordaba la profecía de que el mayor serviría al menor, Génesis 25, 23, tomó medidas drásticas para asegurar que se cumpliera. Esto muestra cómo las promesas divinas pueden ser malinterpretadas y manipuladas por los seres humanos. La preferencia de Isaac por Esaú y de Rebeca por Jacob creó una rivalidad que dividió a la familia. Esaú, al ser el favorito de su padre, esperaba recibir la bendición, mientras que Jacob, apoyado por su madre, fue manipulado para robarla. Esta situación dejó a ambos hermanos en una posición de conflicto y desconfianza y llevó a Jacob a huir para salvar su vida. El favoritismo de los padres no solo afectó a Esaú y Jacob, sino que también dejó una marca duradera en la familia. Las decisiones basadas en favoritismos y manipulaciones pueden llevar a conflictos y rupturas que afectan a generaciones. Esta historia nos enseña la importancia de la equidad y el amor incondicional en la crianza de los hijos. Después de robar la bendición de Esaú, Jacob se vio obligado a huir para evitar la venganza de su hermano. Rebeca, temiendo por la vida de Jacob, lo envió a la casa de su hermano Labán en Harán. Génesis 27, 42, 45. Este exilio marcó el comienzo de una nueva fase en la vida de Jacob, llena de desafíos y pruebas. En su camino a Harán, Jacob tuvo una visión en Betel, donde Dios le prometió protección y bendiciones. Génesis 28, 10, 15. Esta experiencia espiritual fue un punto de inflexión para Jacob,
quien comenzó a comprender la importancia de su relación con Dios. A pesar de su engaño, Dios estaba dispuesto a bendecirlo y guiarlo, mostrándole misericordia y gracia. El tiempo que Jacob pasó con Labán fue complicado. Aunque encontró el amor de su vida en Raquel, también enfrentó el engaño de Labán, quien lo hizo trabajar 7 años adicionales para casarse con ella, después de haberlo engañado para casarse primero con Lea. Génesis 29, 20, 28. Este periodo de servicio prolongado y la tensión familiar fueron parte de la retribución por sus propios engaños. El exilio de Jacob y su tiempo con Labán le enseñaron lecciones valiosas sobre el trabajo duro, la paciencia y las consecuencias de sus acciones. Estos años de prueba y crecimiento prepararon a Jacob para su eventual regreso a Canaán, donde enfrentaría a Esaú y finalmente buscaría la reconciliación. La historia del exilio de Jacob subraya la importancia del crecimiento personal y la redención. El engaño de Labán hacia Jacob es un episodio que refleja la retribución de las acciones de Jacob. Después de trabajar 7 años para casarse con Raquel, Jacob fue engañado por Labán, quien le dio a Lea en su lugar. Génesis 29, 23, 25. Este engaño puso a Jacob en una situación similar a la que él mismo había creado al engañar a su padre y a su hermano. Labán justificó su engaño al mencionar la costumbre local de casar primero a la hija mayor. Génesis 29, 26. Sin embargo, esto no fue comunicado a Jacob previamente, lo que añadió una capa de manipulación y deshonestidad. Jacob, enamorado de Raquel, accedió a trabajar otros 7 años para poder casarse con ella, mostrando su devoción y amor profundo. La relación entre Jacob y Labán estuvo marcada por la desconfianza y la competencia. Jacob, a pesar de haber sido engañado, se volvió más astuto y encontró formas de prosperar a pesar de las manipulaciones de Labán. Utilizó su conocimiento y habilidades para aumentar sus propias riquezas, lo que finalmente llevó a una separación tensa entre los dos. Génesis 30, 31, 43. El engaño de Labán fue una lección importante para Jacob. Experimentar el engaño en carne propia le hizo más consciente de las consecuencias de sus propias acciones pasadas. Esta experiencia de injusticia y lucha lo preparó para su futuro encuentro con Esaú y su eventual reconciliación con su hermano y su familia. La vida de Jacob está llena de ejemplos de justicia poética, donde él mismo experimentó situaciones similares a las que había creado con sus acciones engañosas. Desde el robo de la bendición de Esaú hasta ser engañado por Labán, Jacob vivió en carne propia las consecuencias de la manipulación y el engaño. Esta justicia poética sirvió como un mecanismo para su desarrollo y crecimiento personal. El engaño de Jacob a su padre y su hermano lo llevó a una vida de exilio y servicio forzado. Trabajó arduamente para Labán, enfrentando la manipulación y la injusticia. Sin embargo, a través de estas experiencias, Jacob aprendió importantes lecciones sobre la honestidad, la integridad y la dependencia de Dios. La justicia poética en su vida lo transformó de un engañador a un hombre más sabio y humilde. Un ejemplo notable de esta justicia poética es el encuentro de Jacob con Dios en Peniel, donde luchó con un ángel y recibió un nuevo nombre: Israel. Génesis 32, 24, 28. Este encuentro simbolizó su transformación y la bendición de Dios sobre su vida, a pesar de sus errores pasados. Fue una reafirmación de la promesa divina y un recordatorio de la gracia y la misericordia de Dios. La justicia poética en la vida de Jacob subraya la idea de que las acciones tienen consecuencias, pero también que es posible la redención y el cambio. A través de sus desafíos y pruebas, Jacob se convirtió en un hombre de fe y fortaleza, capaz de liderar a su familia y cumplir el propósito de Dios para su vida.
Esta historia es un poderoso recordatorio de la capacidad de cambio y redención en medio de las pruebas. La dinámica familiar de Abraham e Isaac influyó significativamente en las vidas de Jacob y sus hijos. Abraham, conocido por su gran fe, también cometió errores que afectaron a su familia, como su relación con Agar y el nacimiento de Ismael. Génesis 16, 1-4. Estas decisiones crearon tensiones y conflictos que se trasladaron a las generaciones siguientes. Isaac, el hijo de Abraham, también enfrentó desafíos en su familia. Su favoritismo hacia Esaú y la preferencia de Rebeca por Jacob, Génesis 25-28, establecieron un patrón de favoritismo y rivalidad que continuó en la generación de Jacob. Esta dinámica familiar de preferencia y división creó un ambiente propenso a los conflictos y las traiciones. La historia de Abraham e Isaac muestra cómo las decisiones y comportamientos de los padres pueden afectar profundamente a sus hijos y nietos. La falta de cohesión y la rivalidad dentro de la familia de Abraham sentaron las bases para los conflictos que Jacob y sus hijos enfrentarían más tarde. Estos patrones familiares repetitivos subrayan la importancia de la unidad y la justicia en las relaciones familiares. A pesar de los errores y conflictos, la fe y las promesas de Dios siguieron siendo una constante en la vida de estas familias. Tanto Abraham como Isaac experimentaron la fidelidad de Dios a pesar de sus fallos. Esta herencia de fe y promesas divinas continuó con Jacob, quien, a pesar de sus errores, también fue bendecido y guiado por Dios. La dinámica familiar de Abraham e Isaac es un testimonio de la gracia y la fidelidad de Dios a través de generaciones. Abraham, el patriarca de la fe, mostró tanto momentos de gran fe como de debilidad. Su disposición a sacrificar a su hijo Isaac cuando Dios se lo pidió es un ejemplo de su profunda fe. Génesis 22, 1-14. Sin embargo, también tomó decisiones cuestionables, como cuando se acostó con Agar, la sierva egipcia, por sugerencia de Sarai debido a su esterilidad. Génesis 16, 1-4. Este error llevó al nacimiento de Ismael, quien no era el hijo de la promesa. La relación entre Sarai y Agar se deterioró, y eventualmente Agar e Ismael fueron expulsados. Génesis 21, 9-14. Este episodio muestra cómo incluso un hombre de gran fe puede cometer errores que tienen consecuencias duraderas y dolorosas. A pesar de sus fallos, Abraham siguió siendo un hombre de fe. Dios reafirmó su pacto con él, prometiéndole que sería el padre de una gran nación a través de su hijo Isaac. Génesis 17, 19-21. Este pacto divino mostró la gracia y la fidelidad de Dios, a pesar de los errores humanos. La vida de Abraham es un recordatorio de que la fe no elimina los errores humanos, pero la gracia de Dios puede redimir incluso las decisiones equivocadas. La historia de Abraham subraya la importancia de confiar en Dios y seguir su guía, reconociendo que Él puede transformar nuestras fallas en bendiciones. La historia de Agar e Ismael es un ejemplo de cómo las decisiones de los padres pueden afectar profundamente a los hijos. Agar, la sierva egipcia de Sarai, se convirtió en la madre de Ismael cuando Abraham, siguiendo la sugerencia de Sarai, decidió tener un hijo con ella. Génesis 16, 1-4. Este acto fue una desviación del plan de Dios y resultó en conflictos familiares. Después del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, las tensiones entre Sarai y Agar aumentaron. Sarai vio a Ismael como una amenaza para el futuro de su propio hijo y pidió a Abraham que expulsara a Agar e Ismael. Génesis 21:10. Abraham, aunque reacio, obedeció, y Agar e Ismael fueron enviados al desierto. Dios, en su misericordia, cuidó de Agar e Ismael en el desierto. Un ángel del Señor se apareció a Agar
y le prometió que Ismael también sería el padre de una gran nación. Génesis 21, 17, 18. Este acto de provisión y promesa divina mostró que, aunque Ismael no era el hijo de la promesa, Dios no lo había abandonado. La historia de Agar e Ismael subraya la compasión y la fidelidad de Dios, incluso hacia aquellos que están fuera del plan principal. También resalta las complejidades y las dificultades que pueden surgir de las decisiones humanas y cómo Dios puede intervenir para traer redención y esperanza. Las vidas de Abraham e Isaac establecieron patrones que se repitieron en la vida de Jacob. Al igual que Abraham, Jacob tuvo múltiples esposas e hijos con diferentes mujeres, lo que creó rivalidades y conflictos. Al igual que Isaac, Jacob mostró favoritismo hacia ciertos hijos, exacerbando las tensiones familiares. Estos paralelos subrayan cómo los comportamientos y las decisiones de los padres pueden influir en las generaciones siguientes. Jacob, como Abraham, enfrentó las consecuencias de sus decisiones. Su engaño para obtener la bendición de su padre llevó a años de exilio y conflictos con su hermano Esaú. A pesar de estos desafíos, Jacob también experimentó la fidelidad de Dios, quien le reafirmó las promesas hechas a Abraham e Isaac. Génesis 28, 13, 15. La historia de Jacob también refleja la redención y la gracia de Dios. A pesar de sus errores, Dios lo bendijo y lo transformó, dándole un nuevo nombre, Israel, y haciéndolo el padre de una nación. Génesis 32, 28. Este cambio simbolizó la redención y la renovación, mostrando que Dios puede usar incluso a aquellos con un pasado complicado para cumplir sus propósitos. El paralelo entre las vidas de Abraham, Isaac y Jacob subraya la continuidad de la promesa divina y la capacidad de redención. Aunque cada generación cometió errores, Dios permaneció fiel a su pacto y utilizó sus vidas para avanzar su plan. Esta historia resalta la importancia de la fe y la gracia en la historia redentora de Dios. La decisión de Abraham de ir a Egipto durante una hambruna en Canaán fue un acto de supervivencia que tuvo consecuencias inesperadas. Al llegar a Egipto, Abraham temió por su vida debido a la belleza de Sarai y le pidió que dijera que era su hermana en lugar de su esposa. Génesis 12, 10, 13. Esta mentira puso en peligro la integridad de Sarai y complicó su estancia en Egipto. El faraón, al creer que Sarai era la hermana de Abraham, la tomó para su harén, lo que trajo plagas sobre la casa del faraón. Cuando descubrió la verdad, el faraón reprendió a Abraham y lo envió fuera de Egipto con su esposa y sus posesiones. Génesis 12, 17, 20. Este incidente mostró las complicaciones que pueden surgir de decisiones basadas en el miedo y la falta de fe. El viaje a Egipto, aunque resultó en una provisión temporal, también introdujo a Agar, la sierva egipcia, en la familia de Abraham, lo que tendría repercusiones duraderas. La presencia de Agar y el nacimiento de Ismael fueron consecuencia directa de esta decisión, mostrando cómo las elecciones hechas en momentos de crisis pueden tener efectos a largo plazo. La historia de Abraham en Egipto subraya la importancia de confiar en la provisión y la protección de Dios, incluso en tiempos difíciles. Aunque Abraham actuó por miedo, Dios intervino para proteger a Sarai y mantener la promesa hecha a Abraham. Este evento sirve como un recordatorio de la fidelidad de Dios y la necesidad de depender de Él en todas las circunstancias. La decisión de Abraham de depender de Egipto durante la hambruna marcó un patrón de buscar soluciones humanas en lugar de confiar plenamente en Dios. Esta dependencia de Egipto, aunque proporcionó alivio temporal, tuvo consecuencias espirituales y familiares significativas. Introdujo elementos que complicaron las relaciones y desafiaron la fe de Abraham. La dependencia de Egipto no fue solo un problema para Abraham,
Más tarde, en la historia de Israel, esta tendencia a buscar ayuda en Egipto se repitió, mostrando una falta de confianza en la provisión divina. Los profetas a menudo denunciaron esta dependencia, recordando a Israel que su verdadera seguridad y sustento venían de Dios, no de alianzas humanas. Isaías 31:1. Para Abraham, la decisión de ir a Egipto resultó en la introducción de Agar en su vida, lo que llevó al nacimiento de Ismael y a la subsecuente tensión con Sarai. Esta tensión familiar creó un legado de conflicto que afectó a las generaciones futuras. La falta de confianza en Dios en ese momento crucial tuvo ramificaciones que se extendieron mucho más allá de su vida. La historia de la dependencia de Egipto subraya la necesidad de confiar en Dios en tiempos de necesidad. Aunque las soluciones humanas pueden parecer viables a corto plazo, es la fidelidad y la provisión de Dios lo que realmente sostiene y guía a su pueblo. Esta lección es relevante no solo para Abraham y su familia, sino para todos los que enfrentan decisiones difíciles y momentos de incertidumbre. Cuando Abraham decidió ir a Egipto durante la hambruna, ignoró la capacidad de Dios para proveer en Canaán. La falta de oración y consulta a Dios antes de tomar esta decisión mostró una dependencia en soluciones humanas en lugar de la fe en la provisión divina. Esta elección, aunque práctica desde una perspectiva humana, subrayó una debilidad en su fe. Dios, a lo largo de la historia bíblica, ha mostrado su capacidad para proveer milagrosamente. Desde el maná en el desierto hasta la alimentación de multitudes por Jesús, la Biblia está llena de ejemplos donde Dios suple las necesidades de su pueblo en circunstancias aparentemente imposibles. Éxodo 16:4, Mateo 14:19-21. Abraham, al no buscar la dirección de Dios, perdió la oportunidad de experimentar uno de estos milagros. La estancia en Egipto trajo complicaciones, incluyendo el engaño sobre la relación con Sarai y la adquisición de Agar, lo que más tarde resultaría en conflictos familiares. La provisión de Egipto fue temporal y vino con un costo significativo. Este evento subraya la importancia de buscar la voluntad y la provisión de Dios en lugar de depender en soluciones humanas. El error de Abraham, al ignorar la provisión de Dios, nos recuerda la importancia de la fe y la dependencia en Dios. En momentos de crisis y necesidad, es crucial buscar su dirección y confiar en su capacidad para proveer de maneras que quizás no podemos anticipar. La fe en la provisión de Dios no solo suple nuestras necesidades, sino que también fortalece nuestra relación con Él. Los pecados de Jacob y sus hijos tienen raíces profundas que se remontan a las decisiones y comportamientos de generaciones anteriores. La manipulación y el engaño que caracterizaron la vida de Jacob fueron aprendidos de su madre Rebeca y reflejaron las tensiones y favoritismos presentes en su familia. Génesis 27:5-17. Estas raíces de pecado y disfunción familiar se manifestaron en actos de engaño, rivalidad y violencia en la generación de Jacob.